Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente cuando iniciamos el año 2025 y les deseo a todos un feliz año, tanto a ustedes como a sus familias y seres queridos. Bueno, vamos a lo nuestro que es la literatura, como siempre. En esta ocasión voy a tratar la obra y algo de la vida de un escritor que al menos en mi país, Chile, creo que es poco leído y sin embargo se trata de uno de los mayores narradores del siglo XX. Me refiero al escritor judío austriaco Joseph Roth. Nació este gran escritor en la ciudad de Brody, en la provincia de Galicia, situada cerca de Rusia y Polonia. Su padre abandonó a su madre y al niño cuando éste contaba recién 1 año y medio. A Joseph Roth le tocó ser testigo del derrumbe del Imperio Austrohúngaro, la Primera Guerra Mundial y el advenimiento del nazismo. Vio cómo se perdían los valores, tradiciones y la cultura de un periodo que Stefan Zweig llamó el mundo de ayer, donde Joseph Roth vivió sus mejores momentos para entrar en un periodo de incertidumbre, desilusión y desencanto, producto de la caída de todo un mundo encabezado por el emperador Francisco José, el imperio austrohúngaro que abarcaba buena parte de Europa y proporcionaba a sus habitantes una base de certeza, seguridad y orden que se derrumbó trágicamente. Podríamos decir que Joseph Roth fue el gran cronista de la frustración y el sinsentido que siguió a la Primera Guerra Mundial y sumió a Europa en la destrucción y la ruina. Y los primeros años de Adolf Hitler, que también alcanzó a verlo el autor. Joseph Roth fue periodista, escritor y vivió en la pobreza y el alcoholismo. Fue una vida bastante trágica, ya que su esposa padeció esquizofrenia y él fue una suerte de vagabundo por distintos países de Europa, escribiendo novelas, algunos cuentos, libros de viajes también, como su estadía en Rusia y su paso por distintos hoteles, todo lo que plasmó en estupendos artículos. Como cuentos podríamos mencionar el busto del emperador y la leyenda del santo bebedor. Pero son sus grandes novelas como La cripta de los capuchinos, la marcha Radetzky, Job, La noche 1002, Confesiones de un asesino y otras novelas, la que le dieron en vida alguna fama y el reconocimiento, como le ocurre a muchos, después de muerto, donde los críticos lo han puesto a la altura de Thomas Mann. Personalmente me gusta más Joseph Roth, siendo los dos grandes autores. Joseph Roth tiene una gracia que pocos autores tienen. Su narración es diáfana, fluida y simple. No necesita de trucos técnicos para disfrazar la falta de talento y maestría, siendo su narración triste, nostálgica, a ratos tiene pasajes que nos hacen pensar en los cuentos de hadas, aunque sus personajes son siempre fracasados, frustrados, desencantados de la vida. Me voy a detener aquí
en una de sus novelas que me parece particularmente significativa. Me refiero a Job. Aquí Joseph Roth recrea el personaje bíblico, las peripecias y martirios de Job. Este Job contemporáneo, que le toca vivir la época que recién describí, se llama Mendel Singer. Es un judío ruso. Reitero que Joseph Roth era un judío austriaco, católico sí, a diferencia de otros judíos que tuvo una gran confianza en el imperio y en particular en el emperador, que pasó a reemplazar en su imaginación a su padre, que lo abandonó tan niño. Bueno, el Job de la novela, Mendel Singer, es un judío ruso que vive en gran pobreza con su mujer, Débora, y 4 hijos, 3 niños y una niña. La niña se llama Miriam, el mayor de los hombres Jonás, luego José, y el menor de todos, Menuchín. Este niño es el que va a articular el drama, porque esta novela es un drama. El jefe de familia, Mendel Singer, es un hombre de gran fe que se gana la vida haciendo clases de religión, en particular clases de la Biblia y de judaísmo, en su propia casa, a niños del barrio, donde familias un poco más favorecidas por la parte económica envían a sus niños a educarse en el judaísmo a la casa de Mendel Singer. Débora, la madre, a diferencia de Mendel, es una mujer de carácter, de gran fortaleza emocional. Él, por el contrario, es un hombre, entre comillas, blando, entregado a la oración y la meditación. No tiene ningún interés en un desarrollo material. Y el niño menor, al que llaman Menuchín, nace con una serie de problemas físicos, como una epilepsia muy grave, problemas de movilidad, de lenguaje, no sabe hablar, no puede aprender a hablar, y un desarrollo mayor del cráneo de lo normal. La madre asume una actitud distinta a la que tenía antes, casi abandona a los otros hijos en cuanto a dar afecto y se vuelca de lleno a Menuchín en forma casi obsesiva. Mientras tanto, Mendel sigue sus clases de religión y a través de la oración él y su esposa ruegan a Dios por la salud del niño, cosa que no ocurre o se retrasa muchísimo, al punto que Débora viaja con el niño a un pueblo donde hay un gran rabino que tiene fama de santo, un viaje muy difícil porque tiene que pagar un carruaje y ellos no tienen dinero, y llega con Menuchín ante el rabino después de grandes esfuerzos, que no vale la pena describir aquí porque lo verán quienes lean la obra, y este rabino le dice a Débora que nunca abandone al niño, que siempre esté a su lado y que el niño va a mejorar, que su enfermedad se transformará en su seguridad, su sufrimiento en bondad, su cabeza en una inteligencia extraordinaria, y será un hombre aclamado. Débora regresa llena de ilusión y esperanza, le cuenta a su marido lo que le ha dicho el rabino. Mendel Singer no cree nada de aquello, solo tiene fe en la oración y el trato directo con Dios, sin ningún intermediario. Más tarde, Mendel Singer va a sufrir una crisis de fe que lo va a llevar a renegar de Dios y a enfrentarse con Él. Crisis que va a ser superada y va a retomar su fe a consecuencia de los hechos posteriores. Luego, los hijos mayores, Jonás y José, son llamados al ejército, cosa que sus padres repudian
porque no quieren que tomen contacto con los cosacos, que eran en ese momento los principales integrantes del ejército ruso, y ellos como judíos no quieren que pierdan su fe, su tradición judaica. El mayor tiene gran interés en quedar en el ejército, cosa que ocurre finalmente, y el muchacho del medio no lo desea y consigue lo que llamaríamos en Chile sacarse el servicio militar, no lo hace. Mientras tanto, Miriam, que ha crecido, que es una muchacha muy bonita, empieza a coquetear con los cosacos y termina teniendo una relación amorosa con uno de ellos, lo que horroriza al padre. El muchacho del medio, José, consigue desertar del ejército, huir a través de un ruso que trabaja en la clandestinidad haciendo todo tipo de maniobras para ayudar a los judíos, por supuesto que a cambio de dinero. Este ruso se llama Kapturak y cobra por sus servicios y consigue sacar de Rusia al muchacho para que se pueda trasladar a Estados Unidos. Ya soplan vientos de guerra, va a venir la Primera Guerra Mundial y por supuesto el ejército ruso se está preparando y el zar Nicolás II está tomando gran interés en preparar a su país para este enfrentamiento que amenaza a toda Europa. La partida de este hijo a Estados Unidos produce gran tristeza en sus padres, pero este muchacho en los Estados Unidos comienza a crecer económicamente, se transforma en comerciante y le escribe a sus padres que cuando esté mejor les va a mandar dinero y pasajes para que puedan viajar a Estados Unidos y radicarse allá. Cosa que ni la esposa Débora ni Mendel Singer creen posible, pero finalmente va a ocurrir. Y esto los lleva a una decisión dramática, ya que solo pueden viajar con la niña y tendrían que dejar a Menuchín en Rusia. Menuchín se ha ganado el cariño de ambos padres, pese a su tremenda discapacidad. Y la madre se niega, en principio quiere quedarse con el niño, pero el padre le dice que es imposible, y finalmente consiguen hablar con una familia judía, bastante más acomodada, que tiene una hija que acaba de casarse, y ellos le dejan la casa, sin cobrar nada, a cambio de que este joven matrimonio cuide a Menuchín. La muchacha joven se encariña con el chico y por supuesto se comprometen a cuidarlo, y se hace un contrato solemne, oral, no escrito, ante otras familias judías que actúan como ministros de fe de todo lo que se ha dicho y obrado en aquella reunión. Luego va a comenzar una serie de peripecias de este joven moderno, Mendel Singer, para conseguir los documentos que le permitan salir de Rusia y emigrar a los Estados Unidos. Y nuevamente interviene, en este caso en forma fortuita, casual, Kapturak, este judío que trabaja en la clandestinidad y por supuesto les consigue la documentación a cambio, naturalmente, de una suma de dinero que envía José, que en Estados Unidos se llama Sam, cosa que choca profundamente a su padre, ya que este no es un nombre judío. Después de una serie de problemas, dificultades enormes, logran preparar el viaje con lo mínimo, tienen muy pocas cosas. Cuando están en el carruaje que los va a llevar a la ciudad donde hay un puerto y tienen que abordar en la nave que los va a llevar a Estados Unidos, Débora, la madre, no puede resistir separarse de Menuchín, que ha asomado a la puerta, y grita: mamá, mamá. Y la mujer salta del carruaje y llorando se abraza a su hijo. Bueno, los judíos se reúnen en la puerta, los judíos, el matrimonio que se va a quedar con la casa y Menuchín más sus padres, y logran calmar a Débora y subirla nuevamente
al carruaje y parte inconsolable llorando. Se produce la separación, que para ella es algo terrible, para él también, pero él siempre guarda sus sentimientos. Finalmente llegan a Estados Unidos, los está esperando el hijo con un amigo norteamericano. Este amigo había viajado antes a Rusia por algunos negocios y también les llevó una carta de José, que ahora es Sam, en Estados Unidos, y este amigo ya se había fijado en Miriam, la niña, este norteamericano, que no hablaba nada de ruso y logró comunicarse solo por gestos. Bueno, este mismo amigo está con Sam esperándolos en el puerto de Nueva York, donde está la Estatua de la Libertad, que es lo primero que los impresiona. Hay un tráfico enorme de pasajeros, de naves, de carros que van y vienen con bulto, y ellos se sienten absolutamente impactados y abrumados por el movimiento febril de Nueva York. El hijo los recibe y ellos casi no reconocen a su hijo, viste completamente diferente, con ropa elegante, norteamericana, hablando inglés para traducirle a su amigo, y en yiddish y hebreo con ellos. Finalmente los instala en un departamentito modesto en un barrio judío, y ahí Sam, Singer, Débora y Miriam se instalan allí y comienzan a interactuar con numerosas familias judías que también han huido o emigrado de distintas partes de Europa para instalarse en los Estados Unidos. Y comienza a tener Sam ahí un círculo de amigos judíos que practican la fe judía, por supuesto. Mantienen vivo los rituales, aunque no con el fervor que lo hacían en Europa. Miriam comienza a trabajar, empieza a transformarse en una muchacha educada, va aprendiendo a hablar inglés, se viste de mejor manera, y el padre se da cuenta que es posible que se case con el amigo de Sam. Su mayor interés de él y de Débora es tener noticias de Menuchín, y siempre están preocupados de que llegue alguna carta. Cosa difícil porque ha estallado la guerra y las comunicaciones están interrumpidas. Los negocios de Sam prosperan y de su amigo cada vez más. Se cambian a un barrio de lujo, llevan una existencia muy cómoda. Miriam comienza a trabajar en la empresa de su hermano, pero un día el gobierno de los Estados Unidos empieza a llamar a los jóvenes norteamericanos para ingresar al ejército porque Estados Unidos ha entrado en la guerra. El amigo de Sam, ahora con su nuevo nombre, se enrola entusiastamente, considera su deber defender a su patria, y Sam, por lealtad a su amigo que lo ayudó tanto y lo ayudó a prosperar en Estados Unidos, se enrola también sin tener la obligación, porque él es judío, no es norteamericano, y se enrola en las filas norteamericanas, quedando los negocios a cargo de la esposa de Sam. Había olvidado decirles que él se había casado en Estados Unidos y tenía un hijo, el primer nieto de Mendel, Singer y Débora. Al poco tiempo regresa el amigo de Sam de la guerra, regresa a Nueva York y lleva un reloj, el anillo y algunos elementos de Sam, que ha caído muerto en Europa, lo cual es un golpe terrible para el matrimonio judío y para este joven moderno que sigue en un martirio permanente, porque tampoco sabe nada de Jonás, su hijo mayor, que forma parte del ejército cosaco en Rusia. El negocio es asumido por la esposa de Sam y por este amigo norteamericano que se llamaba Mark, y Débora cae en un estado cada vez, Miriam arrastraba desde Rusia algunas patologías que podríamos llamar subterráneas y que estallan al saber la muerte de su hermano y la guerra, y todo estalla en un estado de locura. Y confiesa que ella no podía vivir sin hombres y que le había sido infiel a Mark y que se había acostado con un socio de su hermano,
y Mark está presente ahí, que es un norteamericano muy bueno en realidad, queda perplejo. Están ambos hombres ahí en la cama porque la visitan cuando ella está enferma y le viene una crisis terrible y empieza a patear las sábanas y finalmente traen un médico y ven que hay que ingresarla en un manicomio, cosa que es un nuevo golpe para Mendel Singer, que cada vez se va avejentando más. Su pelo ya está completamente blanco, la barba larga le llega a las rodillas, cada vez tiene menos interés en la vida y su único sueño desesperado es regresar a Rusia y ver si vive o no Menuchin. Su única esperanza y gran recuerdo. Débora es ingresada con una locura tremenda, sin que los médicos norteamericanos den ninguna esperanza de su recuperación. Mientras tanto, pasa el tiempo y muere Débora y va a quedar Mendel Singer solo y se niega a irse a vivir con sus parientes adinerados, digamos, con la empresa que dejó su hijo. Tampoco tiene interés en el nieto, que lo considera un norteamericano y no un judío, y sigue solo en ese departamento con algunos judíos muy amigos de él, que siempre lo van a visitar, le llevan alimentos, cantan y rezan junto a él, y finalmente él cae en una crisis tremenda. Tenía un amigo que vivía al frente, que tenía un negocio de música, donde se vendían discos, no los discos que conocemos ahora naturalmente, esos gramófonos antiguos, y también instrumentos musicales. De ahí va diariamente, Mendel ahí tiene una distracción, ayuda a su amigo a limpiar las vitrinas, a barrer, a levantar la cortina metálica, también va a comprar los diarios que los lleva, pero un día hace una crisis terrible, reniega de Dios, le grita a Dios que ha fallado, que es un ser cruel con el que no se puede convivir, que él le ha dedicado su vida entera y solo le ha dado dolor, y decide quemar todos los elementos de su rito judío, incluyendo su devocionario, y enciende fuego en el horno y está en esta situación, danzando y gritando desesperado, cuando suena la puerta. Pero él no abre, son sus amigos judíos que fueron avisados por otro vecino de la crisis que está viviendo Mendel Singer. Finalmente logran empujar la puerta, entran y lo encuentran en esta fase delirante, terrible, y lo convencen de que se calme, lo sientan en la cama, apagan el fuego y comienzan a cantar y a rezar, cosa que Mendel Singer no hace. Está en una guerra total con la divinidad, con Dios. El dueño del negocio del frente, que es el más adinerado del grupo judío, decide trasladarlo a su casa, lo lleva con sus amigos, y lo instalan en una suerte de bodeguita que hay atrás, donde hay una cama, y ahí Mendel puede estar y pasar sus últimos días. Mientras tanto, en primer piso, porque el departamento de Mendel, donde le vino la crisis, estaba en un segundo piso, se instala una heladería a cargo de un matrimonio muy joven que tiene contactos con Rusia a través de cartas, eran barrios judíos que mantenían contacto, y la esposa de este amigo que acoge a Mendel en la bodega lo trata mal, lo trata en forma despectiva, mirándolo en menos, y lo empieza a tratar como un vulgar mozo. Le empieza a dar órdenes y él, completamente sumiso siempre, con la esperanza de que Menuchin pueda estar vivo, estima que no debe tener ningún acto de rebeldía, de soberbia, le obedecen todo a aquella mujer que se porta bastante mal con él. Un día la mujer le dice: al frente de la heladería quieren hablar contigo, te tienen una información. Él se siente muy inquieto, es muy tímido, Mendel Singer se ha vuelto muy tímido, no quiere ir pensando que es alguna desgracia. Pero finalmente no puede eludir, porque la mujer le insiste y va y logra conversar
con el marido de la niña que atiende en el negocio. Él le ofrece bebida, se niega. Finalmente este muchacho lo coge el brazo y lo lleva a una mesita en un rincón, lleva unos jugos, vasos, y le muestra una carta donde le dice que hay un gran director de orquesta ruso que ha llegado a Estados Unidos a dar una serie de conciertos, y le trae noticias y quiere conversar con él. Luego saca un folleto de su bolsillo este muchacho y le muestra el programa y ve la foto del director de orquesta. Él queda viendo que es un tipo ruso alto, muy alto, ojos claros, enigmáticos. Bueno, pero igual le da miedo ir a hablar con un ruso, aunque guarda el programa. Después, en otro momento, va a encontrarse en la puerta del departamento de él una carta muy gruesa, y cuando la abre eran noticias del matrimonio que se quedó cuidando a Menuchín, que le dicen que Menuchín ya no está en la casa, pero se ha salvado, que fue llevado a un sanatorio donde se lo ha tratado bien, y que el médico se encariñó con este niño y se lo llevó a su casa para seguir tratándolo en su casa. De modo que él ahí comienza a reír y a gritar de alegría, una risa casi enloquecida, pero finalmente se calma porque ve que su única esperanza va a ser posible y su único propósito es juntar dinero para poder viajar a Rusia y ver a Menuchín. Mientras tanto, van pasando una serie de acontecimientos hasta que se logra el contacto con el director de orquesta ruso, pero le dice que no quiere ir, no se atreve a ir ni al concierto ni al hotel donde aloja el director de orquesta, sino que da su dirección para que lo vaya a ver. Se la pasa a los muchachos que tienen la heladería para que se la lleven. Llega el momento en que se hace una gran celebración religiosa judía. Se hace una gran celebración en la casa de su amigo, el dueño de la casa de música. Se pone una mesa con un mantel, con una serie de manjares, y él, actuando como mozo, ahí va y lleva los platos, pero su amigo, el dueño de la tienda de música, siempre lo trata con respeto. Es la esposa la que lo mira en menos. Están todos los hijos ahí, los familiares, van a rezar y cantar una serie de salmos cuando suena la puerta. Ellos se extrañan muchísimo porque está nevando y por la hora es difícil que alguien visite en ese barrio que se supone que está toda la comunidad jurídica en estas ceremonias en sus casas. De modo que deciden no abrir, pensando que es el viento que ha golpeado la puerta. Finalmente, los golpes de la puerta se reiteran y finalmente va Mendel Singer a abrir y se encuentra frente a un hombre alto, con un abrigo elegantísimo, una bufanda, un sombrero de piel. Se presenta con gran educación y elegancia. El dueño de casa se para al ver que es un hombre tan elegante y lo hace pasar. Le ayuda a sacarse el abrigo, él se presenta, se notan unos modales muy refinados y dice que quiere hablar con el señor Mendel Singer. Entonces se presenta y es el director de orquesta, del que le habían hablado los muchachos de la heladería. Al ver la elegancia y prestancia del sujeto, y que era una celebridad porque se conocía su nombre ya en varias revistas y diarios que había salido, lo sientan a la mesa junto al lado de Mendel Singer. La mujer, al ver que Singer podía codearse con una celebridad, cambia inmediatamente su trato y lo empieza a tratar de Mr. Singer. Entonces se ve de forma magistral aquí la hipocresía como opera en los seres humanos, como a veces somos como camaleones cambiando de color según la ocasión, como dice la canción popular. Empieza a conversar y interrogan a este director con timidez al principio. Lo primero que le hablan es de música, de sus obras, y finalmente puede hablar Mendel Singer con él. El dueño de casa se da cuenta que
Singer está ansioso de hacerle preguntas y empiezan a hablar. Y este hombre le dice que su hijo Jonás está vivo, pero que está luchando al lado de las tropas blancas del general Kolchak, porque ha estallado la revolución bolchevique. Y le cuenta que Menuchín se salvó, que en la casa del médico aprendió a tocar el piano, aprendió a hablar, y el médico y su esposa, que era una gran mujer interesada en el arte, lo impulsan para que llegue a ser un gran artista y finalmente le contesta que él es Menuchín, el director de orquesta famoso. Aquí van a ocurrir cosas que no voy a contar para el desenlace, aunque ya he avanzado bastante para que lean la obra. Es una obra como todas las obras de Joseph Roth, una obra triste, impactante a ratos, pero Joseph Roth tiene el talento de incluso en la tristeza narrar con gran belleza. Así que les recomiendo muchísimo esta obra. Bueno, los voy a dejar ahora con Mónica, que les va a leer un fragmento de un cuento mío. Este cuento está contenido en el libro El Palomo Negro y el cuento lleva el mismo título. Le va a leer un trocito de la segunda parte. Un gusto saludarlos a todos. Cuando me fugué del laboratorio, sufrí un accidente al enredarme en una alambrada. Habría muerto de sed, de hambre, de no ser por un chico de unos 12 años que me recogió y me llevó a su casa, quiero decir, a las ruinas de su casa que había sido devorada por las llamas. Nos instalamos en un ángulo de 90 grados que formaban 2 paredes de cemento que milagrosamente permanecían en pie. Allí, entre maderos quemados, vidrios rotos y toda clase de desechos, pasamos varios días. Albert, este era el nombre de mi Salvador, se preocupó de mí con gran cariño y dedicación, hasta que pude valerme por mis propias fuerzas. Cuando me sentí en condiciones de volar alto, sostenido, me dediqué a recoger restos alimenticios para llevarlos a nuestro escondite, donde los compartía con Albert. Más que una paloma, parecía un cuervo ladrón, pero así logramos sobrevivir hasta que un hombre muy flaco, alto, de cabello y barba blancos, ojos intensamente azules, la piel del rostro colorada, apareció en nuestro castillo, como llamaba Albert a la casa en ruinas. El hombre habló con mi amigo durante unos minutos, luego se marchó con aire meditabundo. El chico regresó a mi lado diciendo: «Ese es mi padre, es ingeniero aeronáutico, vive en el campo, quiere que me vaya con él». Yo me puse muy triste ante la posibilidad de separarme de mi amigo. «No te aflijas», dijo Albert, que había notado mi pesar. «Iremos juntos, el campo es bonito, te va a gustar». Agité las alas revoloteando alrededor de Albert y me puse en su hombro, lo que significaba que estaba de acuerdo.